Trump afirma que el estrecho de Hormuz está completamente abierto, pero mantendrá el bloqueo naval hasta concluir negociaciones con Irán. Además, crisis en Cuba y elecciones en Venezuela dominan audiencia en el Congreso del subsecretario para el hemisferio occidental, Michael Kozak. Y en su gira por Europa, María Corina Machado llega a Madrid y rechaza reunirse con el presidente de España, Pedro Sánchez. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. El presidente Donald Trump dice que Irán habría acordado suspender el programa nuclear de manera indefinida y celebra la reapertura del estrecho de Hormuz, aclarando que Estados Unidos mantendrá el bloqueo a buques que salen de puertos iraníes hasta que vean señales de llegar a un acuerdo sólido. Juan Esteban Silva nos tiene lo último desde la capital del país. Juan Esteban. Hola Karina, ¿qué tal? Y arranco con información de última hora. Mucha atención, el presidente Trump señala que efectivamente Irán ha acordado suspender ese programa nuclear de forma indefinida, añadiendo que el entendimiento contempla que Irán no recibirá fondos previamente congelados por Washington, señalando que los principales puntos del acuerdo ya están definidos y que se podría avanzar rápidamente en esa implementación una vez se concreten los mecanismos técnicos. El presidente ha confirmado que el estrecho de Hormuz ha sido también reabierto al tránsito comercial tras varios días de tensión y restricciones en la zona, precisando que la presencia naval de los Estados Unidos se mantiene activa en el Golfo Pérsico como medida de seguridad, que el bloqueo naval se mantendrá. Y también se refiere a la OTAN. Miren ustedes en redes sociales, en el contexto de la crisis, confirmando que la situación en el estrecho de Hormuz recibió una llamada de la alianza preguntando si Estados Unidos necesitaba apoyo. Pues miren la respuesta del presidente. Les dije que se mantuvieran al margen a menos que solo quisieran cargar sus barcos con petróleo. Fueron inútiles. Cuando se les necesitó, son un tigre de papel, que es como Trump llama a la OTAN y dice que es una expresión que escuchó de Vladimir Putin. Escuchemos lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos en las últimas horas desde Las Vegas. And I said, we were in there for 2 months. And you know what? We're going to have victory very shortly. And against a very tough, smart country. These people were fighters. And, you know, I don't want to claim it before the fact, but they have no Navy left. 158 ships at the bottom of the sea. 158, think of it. Pero manteniéndonos en Oriente Medio, Karina y televidentes, desde las 5 de la tarde hora del este de ayer, pues entró en vigor ese cese de hostilidades de 10 días entre Israel y el Líbano. El acuerdo se produce tras semanas de enfrentamientos en la frontera norte israelí con Hezbollah, que incluyeron intercambio de fuego. Según los términos, lo que se conoce del entendimiento, el esquema, habla de suspensión temporal de ataques cruzados, establecimiento de canales de verificación, la revisión del acuerdo antes del vencimiento del periodo de 10 días y el presidente Trump invitando a los dos países a una eventual visita aquí donde me encuentro en la Casa Blanca. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon. In 1 hour, at 5 p.m. our time, a 10-day ceasefire will come into effect between Israel and Lebanon, as Prime Minister Netanyahu confirmed. We got to this point as a result of the IDF's heroic actions in pushing back Hezbollah and many operations, including the pager attacks and the elimination of Nasrallah. Dos frentes, Karina, para cerrar, quedan abiertos. Por un lado, las negociaciones nucleares con Irán, con un esquema de suspensión indefinida del programa y restricciones financieras en paralelo, mientras Estados Unidos mantiene esa presencia militar en el Golfo. Y el segundo, el cese de hostilidades de 10 días entre Israel y Líbano bajo un esquema que incluye la suspensión de ataques cruzados, la verificación en terreno, pero también el monitoreo internacional y la respectiva revisión. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y los precios del crudo se desplomaron cerca de un 10% luego de que se confirmara la apertura total del estrecho de Hormuz durante el alto al fuego pactado. El Brent retrocedió hasta $89.13, mientras que el West Texas Intermediate cayó $81.28 en una jornada marcada por fuerte volatilidad. La decisión iraní anunciada por el ministro Abbas Araghchi generó optimismo sobre un posible acuerdo con Estados Unidos y una distensión en Medio Oriente. El corredor marítimo, clave para el comercio energético mundial, permanecerá abierto mientras dure la tregua, lo que ha devuelto temporalmente la calma a los mercados tras semanas de tensión geopolítica.
Y tras el anuncio de que Irán reabrirá el estrecho de Hormuz para el tráfico comercial marítimo, las bolsas de valores reaccionaron con una fuerte alza. Wall Street cotiza con fuertes ganancias, con el Dow Jones subiendo alrededor de un 1.4%, 1.5% y el S&P 500 avanzando un 1%. Las bolsas europeas también abrieron de forma positiva, pero de una forma más cautelosa. El DAX de Alemania subió un 0.6%, el CAC de Francia subió un 0.4%, la bolsa de Londres solo un 0.2%. El mercado asiático, por el contrario, abrió con caídas moderadas. Y el subcomité del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes llevó a cabo ayer una audiencia titulada Latinoamérica después de la caída de Maduro. La audiencia se centró en analizar el nuevo escenario regional tras la captura del tirano de Venezuela y los siguientes pasos de la administración Trump en la región. Vanessa Vallejo nos tiene los pormenores. Vanessa. La audiencia llevada a cabo ayer en la Cámara de Representantes sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica dejó un panorama más claro acerca de los planes que tiene la administración tras la captura de Nicolás Maduro. Y es que la administración está clara en que el poder que tiene sobre tiranos como los que hay en Venezuela y en Cuba le permitirá lograr grandes cambios en la región. En la audiencia titulada Latinoamérica después de la caída de Maduro, el principal testigo fue Michael Kozak, alto funcionario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Sobre Venezuela, la representante María Elvira Salazar le preguntó si el Departamento de Estado tiene una fecha para las elecciones presidenciales. We don't have a date. We have conditions that will enable an election and bring about a transition to democracy. And so we're looking at the milestones along the way. I mentioned some of them in my statement. Amnesty law, the Venezuelan interim authorities claim that over 8,000 people have benefited from that. That's not enough. There are some opposition politicians that still are unable to go back and participate, and we want to see them able to participate. También se le preguntó a Kozak sobre la posibilidad de que María Corina Machado participe en elecciones y sobre qué está haciendo el Departamento de Estado para lograr la garantía de ello. Are we going to pick up the phone and call Delcy and her brother and say, do not touch Maria Corina? Not only Maria Corina, everybody else that is not part of the ex-Maduro regime. Yes, ma'am, and I think that's been made very clear to them. We expect all the people, what have they answered when you have told them that? Maria Corina Machado, who I also respect very much, to be able to go back and participate freely in an election. We want election observers. The other milestones along the way, I think, as you know, the registry of voters in Venezuela is way out of date, if not completely skewed. That needs. María Elvira Salazar también le preguntó al funcionario si entendía que Delcy Rodríguez por sí misma no iba a actuar y que debía ser presionada por Estados Unidos. Esta fue la respuesta. Phase one was stabilization. We didn't want the security situation to break down and have people not be able to get services, to have gangs roaming around and so on, have a big illegal migration outflow. Basically, we've succeeded at that. None of those things happened. That was phase one done. Phase two, as I've talked about, is recovery and reconciliation. So those are two things that go together. Tras esta respuesta, la congresista insistió en preguntar si el funcionario entendía que el régimen busca comprar tiempo y que no quiere lo que ellos han llamado reconciliación, a lo que Kozak le responde, abro comillas, no confiamos en ellos, pero confiamos en nuestra capacidad de presión para obligarlos a hacer esto, porque tenemos control en sus ganancias del petróleo, cierro comillas. La representante Salazar también le preguntó si él podía asegurar que el gobierno americano no hará ningún tipo de acuerdo con la familia Castro para quedarse en el poder. Y Kozak dijo que hacía referencia a lo que el secretario y el presidente han dicho. Abro comillas, interactuar con el régimen, pero siempre con la mira puesta en cómo lograr que emprendan las reformas drásticas que se necesitan llevar a cabo. Cierro comillas. Pues en general, Michael Kozak dejó claro que la política de la administración hacia Latinoamérica es contundente
y que de ahora en adelante los presidentes de la región saben que si se alían con enemigos de Estados Unidos van a tener fuertes consecuencias. Respecto a Cuba y a Venezuela, el funcionario dejó claro que aunque estos procesos pueden llevar tiempo, Estados Unidos tiene la confianza en que la presión que está ejerciendo sobre los tiranos va a lograr los cambios necesarios en la región. Y para analizar esta importante audiencia sobre el futuro del hemisferio tras la caída de Maduro y los más recientes acontecimientos de la geopolítica mundial, hacemos contacto con el experto en seguridad y defensa, Hugo Achá. Señor Achá, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Un verdadero placer, apreciada Karina, a sus órdenes. Gracias. Comencemos en nuestro continente. Ayer Michael Kossak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, al ser cuestionado por la congresista María Elvira Salazar, reconoció que Estados Unidos buscará que se den elecciones libres en Venezuela y que incluso se le brindará seguridad a la líder de la oposición, María Corina Machado. ¿En qué momento y bajo qué condiciones podría darse el regreso de María Corina a Venezuela y qué se requiere para que se den estas elecciones libres? Bueno, primero que nada, creo que la relevancia del hemisferio es una cuestión indiscutible. Previo al testimonio del subsecretario Kossak, se dieron las declaraciones del presidente Donald J. Trump cuando dijo que en la ruta de regreso de Irán, anticipando una solución al tema del conflicto y del estrecho de Hormuz, se haría una pausa en Cuba. Y el secretario de Estado, que siempre ha sido muy claro en la visión de que debe darse una transición en Cuba. Cuando hablamos del testimonio, yo creo que hay que tomar en cuenta varios elementos. Uno, el tema de Venezuela. ¿En qué momento de las 3 etapas detalladas por la administración nos encontramos? Usted las recordará, apreciada Karina. La estabilización, la inversión y luego la transición. Si están dadas esas condiciones, ese es un interrogante muy grande, porque no solamente se limita al contexto del momento político, al momento de la recepción o el apoyo. La líder opositora que hoy se encuentra literalmente, mientras estamos hablando en Europa, si no estoy equivocada, en las últimas horas de España, tiene que ver con, ¿hay un nivel de seguridad necesario en lo personal, en lo institucional? ¿Hay un nivel de confiabilidad imprescindible con respecto a un poder electoral imparcial, idóneo, creíble? ¿Están dadas las condiciones desde el punto de vista de la presencia de elementos foráneos? Recuerde usted, apreciada Karina, se cuentan por aproximadamente 10,000 los números estimados de personal cubano en el terreno. El subsecretario Kossak fue interrogado al respecto e indicó que un buen número de estos habrían abandonado el país. Sin embargo, fuentes en el terreno siguen apuntando a que este personal, en algunos casos disimulado, camuflado como parte de las muy mal llamadas misiones médicas cubanas, sigue estando presente en territorio venezolano y como se demostró en lugares como Bolivia, como Chile, la presencia de este elemento es un gravísimo factor de amenaza porque puede generar inestabilidad social, conflicto y violencia. Claro, justo escuchábamos ayer las palabras del dictador Díaz-Canel diciendo que estaban preparados para una intervención militar de Estados Unidos. ¿Cree que esto lo haya dicho porque realmente crean que tienen la capacidad militar para enfrentar una acción militar por parte de Estados Unidos o es simplemente el tratar de mostrar resistencia y desafío a la administración? Apreciada Karina, yo sé que lo que le voy a decir no es lo habitual ni lo ortodoxo en una respuesta a una pregunta como la suya. La Revolución Cubana fue un fraude. Fue simplemente la cobertura para una de las organizaciones criminales más peligrosas y sofisticadas de la historia de la humanidad. Su participación en el esquema, en el ataque directo a la institucionalidad de los Estados Unidos, a su estructura política, a nuestra forma de vida, es y será recordada como una de las más graves, reitero, en la historia del mundo. Esa es la organización a la cual dice representar Díaz-Canel. El cubano de a pie, el que sufre, el que se ha visto forzado a la salida, el que sufre hambre, el que no tiene nada que ver con los contratos espurios de Gaesa, el que únicamente es explotado de una forma o de otra, sea a través de sus recursos, sea a través de su libertad, sea enviado como mano de obra esclava, sea mandado como carne de cañón a las líneas del frente en la agresión de Rusia a Ucrania. A ese cubano no le interesa la continuidad del régimen, le interesa una posibilidad de libertad. Yo creo que en ese sentido tengo que hacerme eco de la posición que fuera revelada por el Miami Herald
la mayor parte de los cubanos están a favor de una remoción, de ser necesario, con el empleo de la fuerza militar. Porque ¿Qué si hay tan algo pronto que la merece el podríamos ver, señora Cha? ¿Qué tan pronto podría darse la caída del régimen cubano? como director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, lo más pronto ya significa una espera excesiva. 67 años de abuso, de violación de derechos humanos, de violencia, de no solamente sufrimiento en lo interno, sino también exportado, de desestabilización por todo el continente, incluyendo los Estados Unidos. Las revelaciones del FBI, por ejemplo, del rol del ex embajador Rocha, las revelaciones que hizo el Pollo Carvajal, le hablan de lo insidioso, malicioso, peligroso y criminal de este régimen, que le reitero, no es ni más ni menos que una organización criminal. Por supuesto. Y evidentemente es algo de lo más esperado, la caída de esta dictadura. Regresando al tema de María Corina, se encuentra en Europa, se reunió recientemente antes de su gira en Europa con el secretario Marco Rubio. Ahora en esta gira se reunió también con líderes como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, pero no con Pedro Sánchez, presidente de España. ¿Qué significado tiene la gira de María Corina y con las figuras con las que se ha reunido? Bueno, primero que nada, tenemos que entender que María Corina Machado tiene dos elementos innegables en lo material. Uno, es la Premio Nobel de la Paz. Y eso es indiscutible, es una cuestión verificable desde cualquier ángulo, independientemente de la posición u opinión. Desde el otro punto de vista, encarna en este momento esa expectativa de la tercera fase que ha planteado la administración, la transición. Una transición que, todo hay que decirlo, estará en las manos si se dan todos los elementos del votante, de la democracia que puede ejercer el pueblo venezolano. Pero hay algo que usted dijo que no creo que debamos dejar pasar. La negativa de la Premio Nobel de la Paz de reunirse con Sánchez es una imputación a la labor absolutamente perniciosa y nociva del jefe del gobierno español en relación a la democracia en las Américas. Se reunió con los representantes de Vox, se reunió con Santiago Abascal, con Hermann Tersch, pero no lo ha hecho con Sánchez, porque Sánchez, le reitero, es hoy día, quiéralo o no, el operador de la China, el cómplice de las dictaduras y el hombre que hasta el último momento trató, él y su organización y estructura político-partidaria, de darle oxígeno a Nicolás Maduro. Claro, muy revelador, de verdad, y muy simbólico el que no se haya reunido con Pedro Sánchez. Hugo, acabas de lanzar el libro Infinite War Reloaded, Faces of the New Global Conflict. En español sería Guerra Infinita Recargada, Rostros del Nuevo Conflicto Global. ¿Qué podemos encontrar en este libro y en dónde lo podemos adquirir? Bueno, mira, yo creo que esto es un poco como cuando tienes un hijo, ¿no es cierto? Ha sido todo un proceso. Mis colegas, Mibor Petit y David Spencer, me han dado el privilegio de ser coautores. Esta es una secuela de un primer trabajo que se llamó Infinite War y que tuvo un éxito rotundo en comunidades muy específicas dentro y fuera de los Estados Unidos, en el ámbito de inteligencia, en el ámbito de Fuerzas Armadas y de agencias de law enforcement. Lo que esperamos ahora en esto es poder proveer una perspectiva de los conflictos actuales, de cómo este ecosistema criminal que han creado regímenes como Irán, China, la Federación Rusa, Cuba, organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas y las organizaciones del crimen transnacional organizado han desarrollado una estrategia simbiótica que visa la aniquilación de Occidente. Es una guerra que involucra lo cultural, la narrativa, el espacio de los medios, apreciada Karina, así como los medios militares y sobre todo el empleo de la economía del ilícito. En este libro ustedes encontrarán, está disponible en Amazon, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Epic Fury, con Absolute Resolve, con la crisis actual en Irán y con los eventos en Venezuela. Esperamos ser un aporte para una discusión que creemos vigente y necesaria para no solo estar informados, sino para entender qué es lo que está pasando en el mundo que nos rodea. Estoy segura que así va a ser. De verdad que yo me lo voy a ordenar lo más pronto posible porque de verdad quiero leerlo. Es siempre fascinante tenerte con nosotros aquí en el programa. Así que de verdad creo que eso va a aportar muchísimo a todo el público. Gracias de verdad, Hugo, por estar con nosotros el día de hoy y muchísimo éxito con este nuevo libro. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer y un privilegio.
En otras cosas, Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar al analista político conservador Charlie Kirk, compareció ante un tribunal de Utah para una audiencia probatoria tras semanas de mociones entre la defensa y la fiscalía. Robinson, de 22 años, fue arrestado por presuntamente disparar y matar a Kirk el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah. Enfrenta un cargo de asesinato agravado y otros delitos graves y la fiscalía ya notificó su intención de solicitar la pena de muerte. El juez del caso, Douglas Graff, determinó que la mayoría de las mociones presentadas serán públicas. La audiencia preliminar quedó fijada para mayo, mientras Robinson continúa sin presentar una declaración formal 7 meses después del tiroteo. Y el rapero Dave, cuyo nombre real es David Burke, fue arrestado en Los Ángeles en conexión con el asesinato del adolescente Celeste Rivas, así lo informó la policía el jueves. El artista de 21 años permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras avanza la investigación. Las autoridades señalaron que el cuerpo de la jovencita fue encontrado en septiembre pasado dentro de un vehículo registrado a nombre del músico tras denuncias por un fuerte olor en un depósito de autos en Hollywood. La causa de muerte continúa bajo análisis forense. La Fiscalía de Los Ángeles confirmó que el caso será revisado por la División de Delitos Mayores, que decidirá en los próximos días si presenta cargos formales. Rivas había sido reportada como desaparecida en el condado de Riverside. Dave, conocido por su éxito viral Romantic Homicide, en el que, por cierto, dice haber matado a alguien, interrumpió su gira mundial tras conocerse el caso. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas informaron el hallazgo de más de 1,000 fragmentos óseos en Ciudad de México. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entregó hoy la llave de oro de la Villa de Madrid a la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la Casa de la Villa. El alcalde destacó el papel de Machado en el proceso de reconciliación que tiene por delante Venezuela y reiteró el apoyo de su administración en la búsqueda de la libertad en el país suramericano. Más temprano, María Corina Machado sostuvo encuentros con el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, quien resaltó la fuerza y valentía de María Corina en su lucha contra el régimen venezolano, y también se reunió con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en donde ofreció un discurso, y esto fue parte de lo que dijo. Escuchemos. Este es el momento de avanzar por esa ruta que has descrito, la liberación total de todos los venezolanos, aquellos que incluso hoy permanecen presos, el desmontaje de las estructuras represivas, la plena libertad de expresión, de asociación y de movilización de nuestro país, el regreso de todos aquellos que han debido huir de Venezuela para salvaguardar su vida o su libertad y, desde luego, el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del voto en elecciones en las cuales todos los venezolanos que están afuera también puedan votar. Machado inició esta semana una gira por Europa en donde se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron, la primer ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro de Países Bajos Rob Jetten. Por cierto, la líder venezolana expresó que no se reunirá con el presidente de izquierda del gobierno español, Pedro Sánchez, por considerar que en este momento no conviene ese encuentro. Crece la preocupación en la frontera entre México y Estados Unidos. La construcción del muro está generando denuncias por posibles daños a un sitio sagrado de una etnia indígena milenaria. Especialistas advierten sobre las consecuencias. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos dice de qué se trata. Alejandro.
Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y en la frontera entre México y los Estados Unidos se encuentra el Cerro del Cuchumá, ubicado justo en la línea divisora entre ambos países. Este sitio es sagrado para la comunidad indígena Kumeyaay, un pueblo binacional cuya cultura está profundamente ligada a la naturaleza. Sin embargo, han denunciado que la construcción del muro fronterizo está afectando este espacio de alto valor espiritual. Es muy importante esa montaña para nosotros. Y había tazas, todos los Kumeyaay conocían esa historia y lo respetaban. A nosotros nos enseñan a respetar la montaña. Esta montaña situada entre los dos países está siendo impactada por detonaciones con explosivos utilizados para abrir paso al muro. Se trata de un sitio ceremonial fundamental para el pueblo Kumeyaay, reconocido como parte del patrimonio cultural inmaterial de México, lo que ha encendido la alerta entre habitantes y miembros de la comunidad. Íbamos allá a hacer cantos, a concentrarnos. Pues es muy triste lo que está pasando, desbaratando las montañas, que es para ustedes la iglesia, esa montaña es para nosotros como la iglesia. Autoridades locales señalan que los trabajos se realizan del lado estadounidense. No obstante, destacan que este cerro tiene una relevancia ambiental clave al formar parte de un corredor ecológico en la región serrana de Tecate, donde habitan especies adaptadas a condiciones semiáridas. Es un tema que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, no es un tema que directamente por parte del gobierno municipal vayamos a tener injerencia directa, pero en la medida de lo que podamos aportar, con mucho gusto. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura se están revisando las denuncias sobre el uso de explosivos. Especialistas advierten que esta montaña cumple funciones clave para la estabilidad del ecosistema al actuar como un espacio de conservación biológica. Se está revisando junto con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y les pido a ellos que puedan informar sobre este tema. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. En más información de México, varios colectivos de búsquedas de personas desaparecidas anunciaron hoy el hallazgo de más de 1,000 fragmentos óseos en una zona lacustre de Ciudad de México, en donde las autoridades mexicanas realizan excavaciones desde hace más de una semana. La crisis de desapariciones en México estalló en 2006, cuando las autoridades lanzaron una polémica ofensiva militar contra los cárteles de la droga, que desató una escalada en la violencia criminal y excesos por parte de las fuerzas de seguridad. Desde entonces se han registrado más de 130,000 casos en una crisis que fue recientemente señalada por un comité de expertos de Naciones Unidas como práctica criminal de lesa humanidad. En esta oportunidad, los activistas informaron con dolor e indignación el hallazgo de por lo menos 1,076 restos y fragmentos óseos. Terrible, de verdad. De regreso a nuestro entorno y en otro tipo de información. Las acciones de Netflix se desplomaron más de un 9% el jueves, luego de que los resultados trimestrales del gigante de streaming no lograran impresionar a los inversores y su cofundador Reed Hastings anunciara su salida. Hastings, quien contribuyó a convertir la revolucionaria empresa de alquiler de DVDs por correo en un coloso del entretenimiento mundial, dejará Netflix en junio para centrarse en su labor filantrópica y en otros proyectos. La caída del precio de las acciones se produjo pese a que Netflix registró ganancias de $5,280 millones impulsadas por una comisión recibida por la cancelación de un acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery. Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos.
Amigas y amigos de Voz, no se pueden perder el próximo episodio de Vivas y Plenas porque tenemos con nosotros a la doctora Ani Borges que nos explica la condición TERIAN, esta condición que estamos viendo creciente en nuestras comunidades y que nos preocupa, no se lo pierdan. Así nos vamos a una breve pausa comercial, quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News, si nos ve a través de YouTube, recuerde el panel comienza en el siguiente link.